Ya Miralba les había adelantado que estaríamos conversando con un ciudadano ruso que lleva más de 25 años residiendo en nuestro país. Solamente a través de un ciudadano ruso, así como se han escuchado otras campanas, incluso que no deberían ni sonar, porque es un problema entre Ucrania y Rusia. Claro que afecta a todo el mundo porque nos llega a afectar hasta a nosotros, una islita que estamos lejísimos para allá por toda la implicación que tiene la globalización y todo eso. Pero ponerse a evaluar, a juzgar eh, sin ver en esencia la historia de esos pueblos, es como un poco superficial y entonces se queda en la amplificación que hacen solamente los medios occidentales, que van en detrimento de la posición de Rusia. Vamos a hablar un poco de la perspectiva que tiene este ciudadano ruso. Yo me imagino que ya dominicanizado a la enésima potencia, Ajá. 25 años viviendo aquí, Ruslan Pirogov. ¿Es así? Sí, es así. Ajá, bien, estoy ahí Sí, aprendiendo. buenas tardes. Dobry Utran es por la mañana, ¿no? Ajá. Y por la Добрый tarde, день. ¿cómo? Y por la tarde, Добрый день. ya, está bien. Bueno, no me acuerdo mucho, pero acuérdate que es hace muchos años. Cuéntenos un poquito de esto que estamos viviendo, que estamos viendo. Culpan a Putin, lo hacen el nuevo Stalin de la época. La víctima es el presidente de Ucrania, que ahora está a favor de no entrar a la OTAN. Pero no quiere saber con el reconocimiento de las poblaciones limítrofes con Rusia, que se sienten rusos y no ucranianos. Cuéntenos un poquito. Bueno, como usted ha mencionado, es un conflicto muy profundo que llega a los siglos de antes. La gente cuando piensa en eso tienen que acordar que Rusia empezó en Kiev. Fue Rusia de Kiev. Y cuando se bautizó Rusia, cuando llegó el cristianismo a Rusia en el siglo X, fue en Kiev, ahí que teníamos la capital. O sea, Rusia... La capital no era Moscú, la no, capital del imperio ruso era Kiev. en el principio sí, cuando era chiquito, empezó a hacerse el imperio, era Kiev. Entonces, en esa época se hablaba en un idioma ruso antiguo, ni siquiera ucraniano como tal existía, era un idioma que nosotros hoy en día podemos entender. Entonces, después el imperio empezó a conquistar otros territorios, expandirse, etc. Cuando llega el imperio ruso, ya manejado por los zares, y cuando llega la revolución, Ucrania como tal queda en la frontera entre el Imperio Ruso y Polonia, por allá. Entonces, los revolucionarios rusos deciden crear 15 repúblicas dentro de un solo país. Eso es como vamos a decir aquí las provincias que están dentro de un solo país. Ellos crean 15 repúblicas. A Ucrania le toca construirlo de varios territorios que pertenecían, una a los polacos, otra a los húngaros, otra a los rusos, que es la mayoría. Ya. Entonces se hace eso así como, República Socialista de Ucrania dentro de Unión Soviética, hablándole ruso como idioma oficial del país. Ya. Para ponerlo un poquito más en el contexto, cuando se hace la división de la Hispaniola, la primera división entre Haití y República Dominicana, tenía una división diferente a la que hoy conocemos. La que hoy conocemos es una división de República Dominicana a Haití, para que estemos claros, y fue el acuerdo que se tomó en ese momento, que Trujillo asumió, y que era la única manera para poder tranquilizar la isla, viabilizar, cumplir con los franceses y con todo el mundo, y se traza la actual
frontera que hoy tenemos, donde, por ejemplo, para que estemos claros, Juana Méndez era territorio dominicano y hoy es territorio haitiano. Para que tengan una idea, en el caso de, como plantea Ruslan, en ese momento se crea Ucrania con varios territorios que quedaban del lado de Polonia y se lo quitaron a Polonia o Polonia en ese momento lo cedió, quedaban territorios limítrofes o que estaban dentro de lo que era el imperio ruso y se lo cedieron a Ucrania para que hubiese una composición territorial que compensara el resto de las federaciones que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Entonces, en 1917 se crea esa república que todavía Crimea, usted sabe que ahí abajo hay una parte de una península de Crimea, no se incluye. En el 17, no. Cuando triunfa la revolución y se crea Ucrania, que se crea unos años después del 17, el 17 y el 21 por ahí, Crimea no se incluye dentro de Ucrania, pertenecía a Rusia. A Federación Rusa. A la Federación Rusa. En 1954, a un líder político ruso que era de origen ucraniano, él decide traspasar este pedazo de tierra que está en el Mar Negro a Ucrania, siendo eso como si fuera Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, que es lo mismo. Ese quién fue Nikita. Sí. Nikita Khrushchev, que era ucraniano, o sea, venía de allá, era... Sí. Creo que era, no lo digo en tono despectivo, pero creo que era de un kolhov, que era trabajador agrícola, para que tenga campesino, para que sepan. Fue el primer secretario del Partido Comunista de la Unión de República Socialista Soviética y en ese momento la paridad con el jefe del Estado de la URSS era quien representaba a la URSS. Es el caso de Nikita Khrushchev. Cuando el tema de los misiles, ahora que se ha comparado OTAN, que quiere ponerse en Ucrania, con el tema de los misiles en Cuba, frente a Estados Unidos, Kennedy que dijo, no, espérate, misiles aquí en el patio de mi casa, y arma el lío. Nikita Khrushchev se olvidó de Fidel Castro y de todo lo que en su momento necesitó y negoció con Kennedy y retiró eso a cambio de que Estados Unidos moviera otras cosas en Turquía, en otros lados. Es una historia un poquito más larga. Pero Khrushchev, en el 52, se le ocurre, óigame, la Revolución Socialista de Octubre triunfa en 1917, pasando de un estado feudal a un estado socialista, motivando el desarrollo sobre todo de la industria militar y bélica para enfrentar al imperio, a los otros imperios y al nazismo. No nos olvidemos de esa historia. Del 17 hasta el 52 del siglo XX, Crimea era de la Federación Rusa. Así es. Hasta que Khrushchev decide pasarla para allá. Entonces él la pasa y como estamos viviendo de un solo país dentro, nadie se sintió nada, porque todos hemos sido ciudadanos de un solo pasaporte que decía Unión Soviética. SSR. En 1991, cuando se hace la división, a nuestro presidente elegido Boris Yeltsin se le ocurre hacer división entre Ucrania, Belarus y Rusia. Entonces a él se le olvida que el territorio ruso fue traspasado dentro de un imperio con un papel que hoy en día dicen que no es válido. Entonces él lo deja dentro de Ucrania. Él deja Crimea dentro de Ucrania. Sí, él la deja. Entonces ya en ese momento, en 1991, se hace un memorándum con Ucrania, donde Rusia le garantiza la seguridad y que no le va a hacer nada a cambio de que Ucrania retire todo lo que tiene que ver con armas atómicas, porque lo han tenido. Ellos lo retiran y Ucrania se queda ahí. Rusia, en ese sentido, se deja sus bases militares en Crimea. Se hace un acuerdo porque el 99% de la población en Ucrania son rusos étnicos rusos.
Y eso fueron la base militar, eso fue como vamos a decir en España que tienen ahí un país de los vascos y cosas así étnicos que están dentro del país. Entonces ahora, en 2014, cuando empiezan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, donde empieza una revolución amarilla, como se le dice en 2014, tumban al presidente electo de Ucrania a través de unas manifestaciones. El presidente ruso entiende que si no le va a quitar a Ucrania ese pedazo, que es Crimea, mañana ahí van a estar las bases de OTAN. Y esto estaba claro documentado. Hay documentos que dicen que ya los ucranianos estaban hablando de eso para traerlos allá. Entonces, ¿qué se hace? En 2014, en el marzo, se hace un referéndum donde al pueblo de Crimea se pregunta, ¿ustedes desean entrar a formar parte de la Federación Rusa? Y el 97% dice que sí. Y es verdad que lo dicen. De regresar a Crimea a la Federación Rusa. Sí. Pero de todas formas la Federación Rusa utilizaba a Crimea, bueno, ya decías que tenía las bases militares que las había dejado ahí, aunque Ucrania había retirado sus misiles, y sobre todo porque era la salida al mar que tenía la Federación Rusa para llegar al Mediterráneo y a todo lo demás. Bueno, el que controla Crimea controla el Mar Negro. Eso es lo que pasa. Y eso es un punto estratégico donde tenían los rusos sus bases. Entonces, cuando eso pasa, ese territorio se declara Federación Rusa. Y ahí empieza un conflicto muy fuerte con Ucrania, y no con el pueblo, sino con un grupo político. El presidente ruso dice que yo no voy a reconocer a un presidente que en esa época era Poroshenko, Petr, porque fue un golpe de Estado que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo momento, una parte de Ucrania, donde están Donetsk y Lugansk, también dice que, mira, tú a nosotros no puedes prohibir hablar ruso, porque llegó un poder muy nacionalista a Ucrania, que decía, mira, si tú eres ruso, a partir de mañana, tú no puedes hablar ruso en escuela, no puedes hablar ruso en el trabajo ni en supermercado. Pero yo le voy a decir algo, casi todos los ucranianos hablan ruso así como yo hablo español. Claro. Más de la mitad de Ucrania son étnicos rusos, y en esa parte, a la frontera hacia Rusia, eran 100% rusos. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, mira, nosotros no podemos estar en un país donde se nos va a discriminar por no ser ucranianos. Y ellos, esos dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, declaran independencia. Y ahí en 2014 empieza un masacre, un genocidio, donde no el pueblo ucraniano, no un grupo político que tenía secuestrado el poder, empieza una operación militar en esas dos regiones, donde hasta hoy en día han matado 18,000 personas, que eso está documentado. Durante 8 años ellos bombardeaban diario y nadie habló. No habló OTAN, no habló CNN, todo el mundo lo tenía callado. Y eso es cuando ahora los rusos dicen, o sea, mucho han aguantado. Y hoy en día, el presidente ruso, para terminar ese punto, el presidente ruso dijo que ya OTAN estaba preparado a meterse en Ucrania y nosotros no vamos a permitir poner unas bombas atómicas en nuestro patio, así como a nosotros no se permite poner eso en la frontera de México y Estados Unidos.